Hola y bienvenidos a Pain Stories. Mi nombre es Natalie Sheffer y soy la creadora de The Little Things. Pain Stories es una serie de entrevistas en la que hablo con personas de todas partes del mundo sobre sus historias y experiencias relacionadas con el dolor. Con esta serie quiero investigar e informar y hacer visible este difícil tema del dolor crónico del que aún se habla muy poco. Al mismo tiempo, quiero ayudar a las personas con dolor crónico a sentirse comprendidas, vistas y encontrar apoyo. Hoy vamos a hablar con Natalia sobre su dolor crónico de cuello y cabeza. Hola Natis y bienvenida a Pain Stories. Hola Nati, gracias por la invitación. Qué chévere estar Muchas aquí. gracias por estar acá y de contarnos un poco de tu historia. Antes de empezar, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. Sobre mí, bueno, mi nombre es Natalia Sandoval, tengo en este momento 30 años. En este preciso momento estoy viviendo en Alemania. Aquí llevo ya 6 años y medio viviendo. Profesionalmente soy médica y acá en Alemania llevo ya trabajando más o menos 5 años. Em, y bueno, más allá de mí, ¿qué podría más contar? Tengo hobbies que los descubrí aquí en Alemania. Me gusta escalar y me gusta bailar salsa, ambas cosas que de hecho me han ayudado mucho para el manejo de mi dolor. Ujú. Y bueno, ya más o menos eso como inicialmente hablando rápidamente de mí. Qué lindo, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre tu dolor de cuello y de cabeza. ¿Nos podrías contar un poco de cuándo empezó esto, si hubo alguna causa o algo que desenlazara estos dolores? Eh, bueno, yo tengo tal vez una larga historia con el dolor, de sobre todo como cuello y cabeza. Tal vez el primer recuerdo que tengo de este dolor fue tal vez empezando a mi adolescencia. Desde muy peladita empecé con dolores de cabeza, como que varios médicos, este aquí, este que allá, eh, y básicamente era más que todo una migraña. Ujú, Y desde que tengo por ahí, no sé, tal vez 15 años, han habido momentos en donde ha sido más fuerte, ha habido momentos donde ha sido más leve, han habido momentos en donde no le he percibido tanto, otros momentos supremamente fuertes, muy persistente. ujú, Entonces, tal vez esa es como mi historia de una forma muy rápida con el dolor y hoy en día todavía lo sigo teniendo. ujú. Vale, y entonces me dices que este dolor empezó como en la adolescencia, como a partir de los 15 años. ¿Hubo Más o algo menos. que lo desenlazó, lo desató o simplemente fue como de un momento a otro empezaste a tener este tipo de síntomas? Mm. Yo creo que sobre todo muy relacionado a la menstruación, que es Mm, algo que igualmente hoy en día lo sigo teniendo. Tal vez puedo acordarme que desde que empecé a tener la menstruación empezaron los dolores de cabeza. ujú, Eh, y de ahí todo el tiempo. Yo creo que yo sé que mínimo una vez al mes voy a tener el dolor, como que mínimo una vez va a estar ahí. Máximo depende de muchas cosas. ujú, Tal vez yo podría decir que ese es el desencadenante. Han habido otros, tal vez, otras situaciones y otros desencadenantes que han hecho que tal vez estos dolores de cabeza a lo largo de mi vida se hayan tal vez potencializado o se hayan mejorado, muy dependientes, pero tal vez yo podría decir que iniciaron con la regla, con la qué primera interesante. menstruación. Entonces está bastante ligado como a las hormonas también, ¿no? Al cambio hormonal cíclico Muy, que rela- tenemos. sí, muy relacionado a las hormonas, por eso te digo mínimo una vez al mes lo tengo. Pero sí también muy relacionado a otras cosas que seguramente ahorita vamos a poder como ir más a fondo. Sí, eso está súper interesante porque yo creo que mucha gente no sabe que el dolor también puede estar relacionado con los cambios hormonales. O sea, es algo que muchas veces no conectamos, que muchas veces nuestro ciclo, pues claramente que los hombres también tienen ciclos, pero las mujeres tenemos este ciclo de 30 días. em, y eso hace un montón de cosas con nuestro cuerpo, no solamente localmente como
como decir, en el útero, sino en todas partes del cuerpo y mucha gente no sabe eso y me parece muy importante empezar a hablar como de otros, de los síntomas que uno puede tener más allá de como el dolor menstrual o pues las cosas que uno más conecta con eso, ¿no? Totalmente, además que me parece que, pues hablando como un poco como desde la ciencia, abre un campo muy grande de investigación, de ponerle más cuidado a la mujer y de Mm, ponerle más cuidado a que no solamente porque nos llegue con la regla todos los meses debe ser algo normal, para nada. Estoy segura que si esto le hubiera pasado a un hombre, ya habría algo, una situación o ya habría una solución que podríamos encontrar en el supermercado, como alguna vez lo escuché. ujú, Nosotras es algo que se ha normalizado y nosotras mismas hemos normalizado y no se hace nada al respecto. Entonces, uno me parece que es abrir como las puertas a investigar más qué se puede hacer al respecto sí, y dos, lo que tú dices precisamente, entender que nosotras las mujeres en nuestro ciclo, dependiendo de las hormonas que en ese momento estén, no es todo nuestro comportamiento cambia, nuestro cerebro cambia, nuestro cuerpo cambia, nuestro mood cambia, muchas cosas cambian y por ende nuestra percepción al dolor cambia. sí. Increíblemente interesante e importante también, porque lo que dices tú, ¿no? En las ciencias más que nada se ha experimentado y hecho sí, como experimentado y viendo qué tipo de consecuencias y cosas tiene en los hombres y no tanto en las mujeres. Y al fin y al cabo sí es muy diferente cómo un medicamento, digamos, afecta al cuerpo, porque también tenemos estos cambios tan drásticos, ¿no? Entonces, eso sí es algo que lamentablemente no hemos como logrado seguir indagando e investigando en el campo como de la ciencia. Y tú que vienes de este campo debe ser también muy frustrante a veces ver eso, ¿no? Totalmente, sobre todo no hay entendimiento. Es como Ujú, que yo digo, tengo dolor de cabeza y es como si uno se estuviera inventando algo. O es como, pero te lo puedes aguantar. Y es como si estuvieras en mis pies, no sé, te quisieras aguantar un dolor de cabeza que muchas veces puede llegar a ser incapacitante. sí, Y y es frustrante que hasta uno con sus mismos colegas y hasta con sus mismas colegas, a veces mujeres, se mm, da uno duro y es como: "Ay, pero tómate alguito". ujú, Normaliza mucho, que es algo que definitivamente no debería ser. Y yo sí, siento que dentro del normalizar estas cosas, uno sufre, claro. uno Claro, y sufre. no solamente sí, y esto yo creo que es algo que le pasa a muchos pacientes con dolor crónico, que uno empieza a normalizar ese dolor y, y a decir como, no, bueno, yo tengo que seguir adelante, ¿no? O sea, yo creo que esto es algo que sale cada vez también en mis entrevistas y que la gente es como que, bueno, aprende a lidiar con eso, a vivir con eso y ya, por otro lado, como las otras personas que no tienen dolor crónico, también no lo toman tan en serio, es como, ah, pero tú vives con eso, ¿no? Como, Sí, es ya te como normal, acostumbraste. ya te No acostumbras. es agudo, no es una urgencia. Exacto, pero sí, o sea, siento que esto pasa muchísimo a la mayoría de las personas con dolor crónico, lamentablemente, que es como normalizado. Y también nosotros mismos, como tú lo acabas de decir, lo normalizamos también. O sea, uno también se mete como en el, bueno, ya, estoy exagerando, no es tan grave, como que, ¿no? Pero algo cronificado y algo que pasa y pasa, en tu caso todos los meses, o sea, afecta muchísimo también la psique, ¿no? O sea, no es algo que solamente físicamente te esté empezando a afectar, sino que ya empieza a tener como un montón de consecuencias más allá, que son más sutiles, no son tan presentes tal vez o tan obvias, pero siguen pasando y por eso mismo estas entrevistas me parecen importantes y lindas para hablar de estos temas, para decir, esto pasa y no es normal y podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y podemos como ponerle más énfasis y investigar e indagar. Y bueno, esa sería, eso sería lo que me encantaría.
lograr con estas entrevistas, como eso. Bueno, eso por ese lado, muchas gracias. Entonces me dices, este dolor lo has tenido ya la mitad de tu vida. Años. Sí, bueno, 15 años. 15 años Sí, podría decir que llevo con este dolor. sí, qué fuerte. Y me dices que hay otras cosas que también influyen más allá de solamente el ciclo menstrual. ¿Qué son estas cosas que has notado como a lo largo de los años? Em, bueno, sobre todo yo me he dado cuenta, y yo creo que esto también tiene mucho que ver con lo que decías ahorita, que el dolor está también muy asociado a las emociones y Sí. a uno también cómo se siente y a tu estado de ánimo. Eh, Muchas cosas también asociadas a una culpabilidad en la que uno se pone, Mm, o como que uno se victimiza también. Entonces es como yo tengo dolor, entonces uno también se limita mucho a hacer cosas. Eh, y como también mencionaste ahorita con la psique, ujú, para mí un factor supremamente fuerte que me desencadena estas migrañas, estos dolores, es el estrés. Para mí el ujú, estrés, situaciones emocionales fuertes, son para mí un desencadenante durísimo. Sobre todo, por ejemplo, en la universidad, el no dormir, el estar todo el tiempo bajo estrés, la mala alimentación, la poca actividad física. No sé si ya dije el no dormir bien, pero si no lo dije, sí, pues lo vuelvo y lo repito. pero es muy importante, hay que repetirlo. Exacto, o sea, la deprivación de sueño, wow, tremenda cosa. Y para mí, todos esos factores supremamente desencadenantes en el dolor. Si todos Ujú, mezclados hacen que tal vez el dolor sea muy fuerte, si está solo uno, si está solo dos, también depende de la situación, tal vez hacen que el dolor varíe en intensidad, ujú, pero tal vez esos factores que te dije ahorita. ¿Qué más? Ya otras cosas, por ejemplo, el tomar trago. El tomar trago para mí fue una de las cosas que me dijo, pucha, no puedo volver porque me daba muy duro, ya sea durante el tomar trago o después. ujú, También me generaba eso. Y ya situaciones también, a lo largo que ya voy avanzando, tal vez situaciones muy personales en cuanto a metas, o por ejemplo, a sentirse frustrado o a regulación de emociones. ujú, Em, Como que todo esto que yo decía ahorita, tal vez como de cuando uno tiene dolor, uno mismo se victimiza y no enfrenta situaciones, entonces también como esa frustración y todo eso combinado, esa mala regulación de emociones, también de alguna manera me generaba tal vez una ansiedad o un estrés interno que también me lo terminaba desencadenando. O sea, ahí ujú. me parece importante y lo nombro es porque el factor de la salud mental me parece muy importante en el manejo del dolor crónico. Sí, Y siento que es un factor desencadenante en mí que lo estoy hasta ahora como trabajando y viendo que es importante. sí, sí, 100%. O sea, de lo que escucho es que me dices que tu dolor también tenía un factor muy como emocional, ¿verdad? Muy Como que emocionante. cuando tú te estabas poniendo tal vez mucha presión a ti misma o sentías mucha presión de tu entorno, ese dolor se intensificaba, claro. Y eso es también una cosa que yo de tanto como investigar e indagar sobre el dolor, he aprendido muchísimo y veo la relación muy clara, pero me parece todavía muy interesante que muchas personas con las que hablo y muchos profesionales de la salud con los que hablo me dicen, no, eso no tiene nada que ver. Y eso me parece una locura porque es como, como si nuestras emociones no tuviesen o sea, Una sabemos que nuestras importancia. emociones tienen, sí, tienen un efecto en nuestro cuerpo. Si estamos nerviosos, tenemos sudoración en el cuerpo, palpitación del corazón, bueno, mil cosas que pasan, ¿no? Cuando tenemos miedo, las pupilas se agrandan, la respiración. Entonces, pensar que otras emociones como frustración, miedo, no sé, como no sentirse suficiente, cosas así, como si esas emociones no tuviesen un Pero efecto claro, físico en nosotros. Me parece un tema súper importante y súper complicado también, porque también
cada cuerpo y cada persona reacciona muy diferente. Entonces es muy difícil decir, ah, bueno, cuando uno tiene frustración, este es el síntoma. No es así, sino que cada persona reacciona o cada cuerpo reacciona de manera diferente a esa emoción. Y eso creo que es también lo que, como no lo podemos categorizar tan, tan lindamente, tan claramente, em, también creo que eso ha hecho que más bien lo descartemos para decir, no, esto no pasa. No vamos a hablar de eso, mejor evitarlo. Totalmente. Yo veo que todas las emociones tienen una reacción física y una respuesta fisiológica Ujú, ahí. Y cada persona, como tú dices, cada persona es distinta. En la medicina yo aprendí algo que a mí nunca se me va a olvidar, es que uno más uno nunca va a ser dos. Y además, en la medicina nunca hay 100% y nunca hay 0%. Es decir, tú siempre, con cada persona que te enfrentas, es un mundo nuevo y uno aprende cosas, pero lo que tú aprendes tienes que aplicarlo a la persona y tienes sí, que entender a la persona. Y además, todas las personas tenemos una regulación emocional distinta y eso también está muy dependiente a la educación que recibimos y y cómo vemos las emociones y qué tanto sabemos de las emociones. Hay veces uno siente cosas que uno no tiene ni idea que está sintiendo y es porque hay veces uno tiene emociones que desconoce. claro. Y cada persona tiene una respuesta completamente distinta y me parece que uno debe ponerle el valor y esa importancia a que una salud mental es súper importante para el dolor crónico, sobre todo por eso, pues porque uno está sufriendo y no Ujú, solamente está sufriendo de dolor físico, pues porque uno siente el dolor y muy claramente lo puede localizar, sino que eso también, cuando yo tengo ese dolor, a mí, me siento emocionalmente, no puedo, me siento destruida y me sí, siento cansada después y me cuesta. Y ujú, y y sería, muy como triste no validar eso, pues, porque invalidar algo me parece que es el principio de no entender algo que está pasando. sí, sí, totalmente. Y lo que dices también, claro, cuando uno lidia con dolor y tienes ese dolor intenso, el cuerpo está como trabajando, ¿no? Está luchando contra eso y están pasando mil cosas internas y después uno queda realmente cansado. O sea, es muy normal uno quedar físicamente como necesito un descanso, como si hubiese trabajado 8 horas, pues. O sea, es como, Sí, una como que, maratón. sí, una maratón, tal cual. Es verdad, sí, es muy fuerte y me encanta que salgan estos temas para que otra gente que tal vez esté escuchando eso sepa que es normal sentirse así y que no están sobreactuando, no están exagerando, sino que todas estas cosas son reales que están pasando en tu cuerpo. Total, más de normal, fíjate, yo no diría que es normal, pues, porque yo no creo que sea normal en el sentido hablando como fisiológicamente, es Ujú, normal que tengas el dolor y te sientas así. Yo creo que es validar la ujú, situación, validar las emociones, es validar cómo es eso, lo que tú estás sintiendo es real. No sí, te lo estás inventando, no estás sobreactuando, no estás exagerando, es real. Creo que yo usaría más tal vez esa palabra, validar lo que sientes, es cierto lo que sientes. claro, tienes toda la razón. Bueno, Natis, entonces me has dicho que ya durante todos estos años como que has ido entendiendo un poco más de dónde sale este dolor, qué te lo causa. ¿Qué cosas has logrado como hacer como tipo de terapia o encontrado como formas, métodos para ti de, de cómo lidiar con este dolor o hasta tal vez como volverlo un poquito más suave y como más manejable? Mm. Bueno, yo creo que lo primero que me ha ayudado sobre todo, y esto es algo que tal vez ha sido un camino que he logrado encontrar conmigo, como yo para mí, Ujú, tristemente afuera no hay muchos los profesionales que estén ahí como para ayudarlo a uno, sí, tal vez uno que otro tip, sí, ujú, em, pero a fondo a la pregunta que me ha ayudado, encontrar herramientas para manejar el estrés. ujú,
Y en este caso, sobre todo para mí, ha sido aceptar para mí qué situaciones me dan estrés y más Mm, bien trabajarlas y tal vez tratar de alejarme. Y de hecho, para mí esto ha sido muy duro porque me he dado cuenta que el ambiente en donde yo trabajo es un desencadenante grandísimo para mi estrés. claro. Entonces esto a mí me ha llevado a tomar decisiones y a darme cuenta como, ve, yo prefiero tener una salud y antes de cualquier cosa, y esto también me ha hecho darme cuenta y cuestionarme también cosas sobre mi misma carrera y sobre mi mismo ambiente laboral, Ujú, lo cual ha sido una chimba. Pero, pero pues entonces uno es como para mí identificar qué causas me generan estrés, ujú, si las puedo evitar, evitarlas. ujú, Si no las puedo evitar, ver cómo las puedo manejar y tratar de tolerar el estrés, tratar ujú. de como de enfrentarme y tratar de cuestionarme, ok, ¿cómo puedo yo manejar este estrés? ¿Qué herramientas me han funcionado para eso? La meditación. La meditación me ha ayudado sobre todo para, yo lo llamo chucherías mentales, como Ajá. para que esas chucherías o cucarachas mentales que a veces uno tiene en la cabeza y se mete por allá en un cuento, Ujú, tratar de trabajarlas. Esa, ujú, y eso a través de la meditación me ha ayudado mucho. El el ejercicio me ha ayudado y por eso he encontrado a través de la escalada y a través del baile una forma para liberar el estrés. ujú. eh, y pues eso también está supremamente evidenciado cómo sirve el ejercicio con el estrés. La alimentación también me ha ayudado muchísimo. eh, pues eso es supremamente conocido a través de la historia, que la alimentación es medicina para el cuerpo. Claro. Entonces, tratar de mantener una alimentación sana, tratar de comer de una forma balanceada. Yo soy vegana, entre vegetariana y vegana, y eso me ha ayudado muchísimo para mis dolores. El sueño. El sueño y tener una higiene del sueño ha sido lo mejor. O sea, puede que sueñe como viejita o lo que sea, pero yo a las 10 de la noche me voy a dormir y a las 8 o 9 de la mañana me estoy levantando. Ajá. Trato de si no, si se puede, no levantarme con la alarma y cuando tengo que dormir, duermo. O sea, tratar de asegurar 8 horas de sueño Ujú, es definitivamente esencial para mí. De hecho, cuando yo tengo un ataque de migraña, un ataque de dolor de cabeza fuerte, lo único que me quita el dolor es dormir. ujú. Entonces, el dormir me ha ayudado mucho. Em, ¿Qué más? ¿Qué otros factores? Bueno, ya entrando como a temas de la salud mental, entrar en terapia psicológica me ha ayudado muchísimo Ujú, para aprender a regular emociones, para soltar cosas, para trabajar temas internos. Eso también me ha ayudado mucho a entenderme y ujú. a soltar sobre todo ese estrés. Entonces, sobre todo la terapia me ha ayudado mucho. Y ya otras cosas que también, por ejemplo, he logrado aprender y estuve hace poquito fue en fisioterapia. La Mm, fisioterapia es algo que a mis ojos, sobre todo acá en Alemania, es una terapia tan buena y es tan importante conocer la estructura del cuerpo, cómo ujú, funcionan, cómo interactúan nuestros huesos, nuestros tendones, nuestros músculos. Nosotros somos una máquina impresionante, pero no sí. tenemos el conocimiento. Y los médicos, tristemente, en esta salud de hoy en día, olvidan todo lo que la fisioterapia puede brindar. Entonces, en Ujú, vez de, yo me mamé de tomar medicamentos y yo dije, tengo que ir a fisioterapia y que me enseñen cómo manejar mi cuerpo, cómo entenderlo. Y me di cuenta, por ejemplo, que mucha parte de mis dolores de cabeza tenían que ver con que tenía una debilidad en los músculos de la cadera claro. y que tenía que fortalecer todo mi core de la panza y de la cadera, y esto ha sido buenísimo. Entonces, yo creo Ujú. que ahí también entra dentro de esta terapia, es conocer cómo funciona mi cuerpo, conocerme a mí. Entonces, eso creo que me ha ayudado muchísimo. Y eso tal vez sí ha ayudado, y puedo decirlo eso a través de los últimos meses, a reducir mis dolores. No los ha quitado, pero sí los ha reducido. Qué bien, qué lindo escuchar eso. Y como escucho, has hecho como
un tipo de terapia como multimodal, como todo, lo has hecho todo y yo creo que eso también es algo muy importante cuando se trata de un dolor crónico. No va a haber solo una cosa que resuelva el tema, sino que hay que trabajar como de manera como multimodal e ir como capa por capa. Y me parece súper lindo también que le hayas dado como el chance a la fisioterapia y que ahí hayas aprendido que algo que pasa acá arriba tiene que ver con una debilidad en la cadera, cosa que uno también no pensaría inmediatamente, pero es que todo el cuerpo está conectado, tanto como las emociones están conectadas con el cuerpo, también todo el cuerpo está conectado de unas maneras que uno ni siquiera entiende si uno no está metido pues muy en esa materia, ¿no? Pero me parece súper lindo que también hayas como logrado llegar a ese punto de decir, ah, mira, son cosas emocionales, son cosas de estrés, puedo lidiar con esas, puedo aprender, tengo herramientas que me han ayudado, pero al mismo tiempo es algo físico también, está pasando también en mi cuerpo físico, entonces no es ni quedarse de un lado ni quedarse solo del otro, es como integrar las cosas y las herramientas que uno vaya encontrando a lo largo del camino, ¿no? Totalmente, y pues es que esto, nosotros somos eso finalmente, nosotros no somos una cabeza andante o un cuello andante o una panza andante, nosotros somos todo una conexión integrada y debemos vernos y debemos entendernos como tal y creo que eso ha sido un gran aprendizaje a no enfocarse en lo que tú dices a un solo punto y meter medicamentos, pues porque finalmente los medicamentos te silencian un poquito, pero no tratan la causa. Sí, Y a mí me parece que muchas causas del dolor crónico es como si uno viera en un mapa mental el dolor crónico en la mitad, tiene muchas ramitas y todas esas ramitas se ujú, tienen que trabajar sí. eh, para poder llegar a una mejoría. Claro, sí, tienes toda la razón. O sea, también me parece pues muy, muy lindo, e importante, tú siendo también de este campo como de la medicina, siempre me parece tan refrescante hablar contigo y escuchar como estas cosas porque, porque sí, la verdad me parece que se ve, me ha pasado que se ha visto mucho como dolor de cuello, tiene que estar en el cuello. Cuando no encontramos nada en el cuello, no tienes nada. Mira, Cris. Ujú. Ni idea. Y es como que es muy refrescante hablar con una profesional de la salud que sí ve esa integración, que sí está como Total, todo esto está conectado y tenemos que verlo de esa manera. Entonces, total. sí. Te quería preguntar, me dices que ahora, como en estos últimos meses, el dolor ha mejorado. ¿Podrías decir, digamos, en una escala en qué estaba y en qué está ahora? Uf, lo Del que uno al pasa es 10. que, sí, sí. Creo que como a lo largo de mi vida el dolor ha sido muy, ha variado mucho, he tenido momentos donde me ha dolido más, momentos donde me ha dolido menos. Tal vez voy a tomar como una fracción de tiempo, Ujú, y tal vez hace un año que estaba pasando también como por cosas personales fuertes, estaba bajo mucho estrés. Pongámosle que todos estos factores que yo había nombrado anteriormente, que, que hacían que mi dolor de cabeza fuera más fuerte, estaban ahí un poco más presentes y digamos que en esos momentos voy a llegar a tener dolores de cabeza de hasta tal vez 8/10, 9/10, o sea, dolores de cabeza muy claro. fuertes, supremamente incapacitantes, donde estaba todo el día con dolor. Podía llegar a estar 2 días seguidos con dolor, despertarme por las noches con dolor, y esto tenerlo varias veces a la semana. O sea, llegué a Ujú, tener dolor de cabeza 3 veces a la semana, de mucha intensidad y de mucha duración. Y ahorita he estado haciendo un trabajo supremamente, pues, como integral, muchos aspectos, poniéndole mucho cuidado a muchas cosas de mi vida. Y puedo decir que, comparando con ese momento, ha llegado, por ejemplo, de hecho, ayer y anteayer tuve dolor, sí, precisamente relacionado a mi ciclo, y tal vez tuve un dolor de 3/10, lo máximo tal vez un 4/10, me tomé alguito, porque en ese momento sí lo necesitaba como un rescate, ujú, y claro. estuve bien. O sea, tema de que pude pasar el día bien, pude hacer cosas, Ujú, pude salir, pude caminar, o sea, no fue del todo incapacitante. sí, wow, eso es un cambio muy grande.
Y también hay algo que quiero mencionar, que muchas veces o idealizamos los medicamentos o los demonizamos. Y yo creo que no es ni fu ni fa. Creo que hay algo muy importante que Total. dijiste ahorita, que se trata de cómo el medicamento te va a ayudar como a suavizar, pues como a ponerle como un velo a ese dolor, pero no estás lidiando con la causa. Entonces, por un lado, es como que no tenemos que demonizarlo y decir, no puedo tomar nunca un medicamento porque me hace mal, no sé qué. Los medicamentos están ahí para algo. O sea, está bien también tomarlos y como dices tú ayer, esto te ayudó a lidiar mejor con eso, a poder salir, a poder tener una vida tranquila, pero claramente no es que estés, o sea, poniendo como este medicamento me va a quitar todo. Pues la causa sigue ahí, ¿no? Y hay que por eso indagar y hacer su trabajo y ver qué es lo que se lo está causando. Pero a mí me ha pasado, a mí misma me ha pasado que yo demonizo un poco los medicamentos. eh, y me ha tocado también aprender a mí que es como, bueno, tampoco se trata de esto, pero tampoco se trata de decir, bueno, esto me va a solucionar todo, porque hay un trabajo interno y externo, físico, emocional, de mil capas que hay que hacer para llegar pues a la causa de este dolor. Pero pues si el medicamento te puede ayudar a lidiar, a manejar un poco mejor, pues no está nada mal también tomarlo, ¿no? Totalmente, y qué chévere que lo mencionas, Nati, porque a mí también me pasa. Sí. A mí también me pasa, a mí no me gusta tomar medicamentos. No me gusta y en lo posible trato de evitarlos, Ujú, em, pero sé que si los necesito, pues ¿por qué no? ujú. Obviamente, de hecho, llegó un punto en donde hay veces, yo llegaba al punto en donde ya era tan fuerte que ya ni siquiera el medicamento me ayudaba. Eso también pasa, Y claro. de hecho fue la fisioterapeuta que me dijo, ve, cuando sientas que te está empezando, Ujú, tómatelo y de pronto eso lo que va a hacer es que te va a disminuir un poquito el dolor, va a estar ahí, pero pronto va a hacer que no sea tan fuerte y sobre todo pues porque los medicamentos que tenemos acceso para ujú, comprar todos sin tener que llegar a una receta médica, son medicamentos que en su forma de actuar igual se demoran en actuar. Entonces, es claro. decir, tú empiezas a tomarte tú empiezas a tener el dolor de cabeza, te tomas un Dolex, un ibuprofeno, sea cual sea estos medicamentos que tenemos acceso, y más o menos mientras se absorbe, mientras pasa todas las cosas que pasan en el cuerpo, vas a llegar a tener el efecto del medicamento en 1, 2, 3 horas. Y en Claro. esa 1, 2 o 3 horas el dolor de cabeza ha avanzado. Ujú, Entonces, eso va a hacer que a las 3 horas de tu dolor de cabeza no sea tan fuerte como si hubiera sido que no tuvieras tomado el medicamento. sí. Entonces va por lo menos a mejorar algo y por eso me parece tan linda la palabra rescate. Es una Mm, opción que está ahí para tomarlo en una forma de rescate. Y yo creo que eso es las personas que tenemos un dolor crónico, debemos entender en qué ujú, momento debemos usar ese rescate y en qué exacto. momento tal vez no. Hay Sí. un tip que a mí también mi fisioterapeuta me enseñó muy bacano y es ponerme un cinturón en la cadera, como entre las nalguitas. Ujú, Un dolor, un cinturón apretado, y en mi caso, eso me daba como estabilidad en la cadera, hacía que se me quitara como peso y tal vez como tensión en la parte de arriba de la espalda y del cuello, y eso me liberaba un montón de dolor, tanto que a veces hasta se me quitaba y no había guau, necesidad de tomarme una pastilla. Y eso qué aprendí que para mi fantástico. caso, buenísimo. Y yo le decía, ve, me encanta este tip que me dices porque es una forma de rescate que yo puedo hacer. Inmediatamente empiezo a sentirlo, me lo pongo, si no me mejora, me tomo algo y eso hace Ujú, que pueda andar durante el día sin sufrirlo tanto. claro. Claro, porque lo que hablamos también al comienzo y lo que también yo he hablado con varios profesionales de la salud, es que también ya llega un punto en donde el dolor, si ya es tan agudo, tan fuerte, tiene efectos emocionales y de la psique muy fuertes. Entonces ya Mm, es como una bola de nieve que va empezando así como a caer
por la ladera y se llena de nieve y es como que ya no solo es el dolor, sino ya uno empieza como a, le pasan mil cosas a uno en la cabeza No, emocionalmente y se va uno como a unos lugares muy pesados con los que lidiar, o sea, tal vez hasta depresiones o pues sí, o sea, pensamientos, pueden llegar hasta pensamientos suicidas cuando el dolor es tan fuerte. Entonces, también esto como ver como este medicamento como un rescate, como un pequeño como salvavidas, para no llegar a estos puntos de extremo, ¿verdad? totalmente, totalmente, lo entiendo, yo he pasado por eso, es desesperante, o sea, uno, pucha, yo creo que hay veces, lo que voy a decir es muy fuerte, pero hay veces era tanto el dolor que yo tenía que me daban ganas de cortarme el cuello, Sí, como de coger un cuchillo y quitarme ese pedazo como si fuera un pedazo de torta. Suena sí, horrible, suena re macabro, pero era tanto el desespero que me daban ganas como de coger y quitarme ese pedazo sí. por el desespero y el cuerpo entra por toda la acción nerviosa que tenemos en la conexión del dolor y eso está ahí, o sea, nuestro cuerpo reacciona y reacciona muy duro y muy fuerte y cuando llega a esos estados, lo que tú dices, la depresión y el dolor crónico, yo eso lo veo como pan de cada día en mis pacientes Claro. y, y la depresión, de hecho, lo que tú dices, una bola de nieve, que de hecho la depresión hace que tú te vuelvas aún más sensible al dolor. Entonces te duele más la percepción del dolor. Además, toca decir que la Ujú, percepción del dolor es distinto en cada persona. Y si una sí, persona tiene depresión, la percepción es distinta. claro, claro, en verdad. Y sí, o sea, suena muy fuerte lo que dices, pero sinceramente entiendo completamente. Eso de cómo me quiero quitar este pedazo del cuerpo, no lo puedo tener más. Y yo creo que tal vez suena fuerte para personas que nunca han tenido dolor crónico, pero también siento que eso les puede tal vez explicar un poco el desespero que uno sienta. O sea, Sí. esas reacciones tan fuertes que uno tiene a veces, que claramente uno no las sigue, no las persigue, pero es un sentimiento muy real de decir, me quiero quitar este pedazo de cuerpo que me está haciendo tanto, está causando tanto dolor. Entonces, me parece genial que me digas estas cosas. Pero qué chévere. Súper gráfica y súper como, me quiero quitar esto como un pedazo de torta. No más. Quitémoslo. Sí, en verdad. Y también lo que dices, claro, tú como médica debes ver mucho, pues ver a muchos pacientes con dolor. Entonces te quería preguntar para ti, ¿qué significa el dolor? Es una pregunta un poco abstracta. Yo sé, es muy abstracta. Lo que voy a decir va a ser chistoso, pero Vale. esto lo aprendí, de hecho, también en la universidad, me pareció muy lindo. El dolor finalmente es vida. Ujú, Gracias al dolor estamos vivos. sí, Y esa es una reacción que tiene el sistema nervioso de protegernos. Y el ujú, mejor ejemplo para eso es cuando tú pones la mano en un fogón caliente. ujú, El cuerpo, a través del dolor, es el que te avisa, me estoy quemando, retira la mano. Si no claro. tuviéramos dolor, dejaríamos la mano y nos generaríamos mucho daño. De hecho, hay Ujú, personas con condiciones genéticas y condiciones corporales supremamente raras en donde no sienten dolor. O bueno, ni ujú, siquiera para irse tan lejos, las personas que sufren de diabetes y que llevan ya muchos años con diabetes, las terminales nerviosas se dañan y hacen que no sientan dolor. Entonces ellos, por ejemplo, no sé, el típico que haya escuchado por ahí, el pie diabético, y es que mm, se pueden abrir heridas en los pies, se infectan, se vuelven horribles y la gente no duele, no les duele y tú les preguntas, está carne viva y tú les, no tienen dolor. wow, Entonces, el dolor es vida y sí. eso es Qué algo que, hermoso. que me parece igual muy lindo también entenderlo, que el dolor es el que nos recuerda que estamos vivos y el dolor es una forma de protección del cuerpo para avisarnos que algo está pasando, es una alerta y debemos hacer algo al respecto. Yo a lo largo de los años de pasar por varios chascos de la salud, entre esos también pues el dolor, y pues ya estando también dentro del ámbito de la salud y atendiendo pacientes y tales, me he dado cuenta que
que los signos que nos da el cuerpo y los diagnósticos que muchas veces tenemos, en vez de ser vistos como algo negativo, Ujú, deberíamos darle la oportunidad de verlos como algo positivo. Es ujú, decir, es una alarma que el cuerpo nos está dando para corregir. Entonces, lo que hablábamos, el dolor, y no hablemos del dolor agudo, que es otra cosa, pero el dolor crónico, para mí, y eso lo he aprendido y es algo que a mí personalmente me ha ayudado, sobre todo para aprender a lidiar más con esto, es una señal que me está mandando mi cuerpo para hacer cambios ujú, de estilo de vida que de pronto son necesarios para yo poder seguir cuidándome y para yo poder seguir cuidando mi salud. Si los ignoro, esas cosas van a seguir empeorando y me van a llevar después a otras cosas. Entonces, si yo les pongo atención ahorita, les empiezo a trabajar ahorita, de pronto van a ir mejorando. Y todos los factores ya los hablamos, la alimentación, el deporte, el conocer nuestro cuerpo y entendernos, la salud mental. No deberíamos darlos por sentado y más bien trabajarlos. Y esto es algo que yo a veces trato de decirle a mis pacientes, pero muchos como que no lo entienden muy bien. Pero, por ejemplo, lo mismo pasa con la diabetes. La ujú. diabetes es una forma de que tu cuerpo te está diciendo, venga, ojo pues con la alimentación, póngale cuidado al deporte, póngale cuidado a los azúcares, sí, muy rico comer postres, a mí me encanta, pero pongámosle también cuidado a esto y no nos vayamos a los excesos. Entonces, eso mismo pienso del dolor. Yo el dolor lo veo como vida y lo Mm, veo para nosotros las personas que pasamos por dolor crónico, un llamado de atención que nos está dando nuestro cuerpo ujú, para ponerle atención, para trabajar, para, mm. venga, el cuerpo nos está hablando, escuchémoslo y hagamos algo al respecto. No tomemos Me encanta. medicamentos solamente para dejarlo a un lado y no hacer nada Ujú. más y ponerle más bien como como, como una, ¿cómo se llama esto? Como un velo, una cortina. Un velo, exacto. Sino de verdad trabajar. Lo que pasa es que esto lo que hace es que cuesta, ¿no? O sea, cuesta energía, Sí, cuesta un montón. disciplina, cuesta meterle la onda, a veces uno no quiere, pero Claro, pues es por nosotros mismos, es por nuestra vida. claro. Entonces, No, me tal vez eso es encanta. lo que es para mí el dolor. Me encanta esta definición del dolor tan divina que me acabas de dar, que nos acabas de dar. Porque también es como si fuera como una pequeña señal de amor al cuerpo. El cuerpo siempre quiere que uno esté vivo y bien y el dolor no es como un castigo. Yo muchos años vi mi dolor como un castigo, sino es como un, Exacto. mira, te quiero tanto, quiero que estés bien, por favor, párale bolas a esto. Y eso me Ujú. parece hermoso, que me digas que el dolor es vida, es, qué lindo. Me encanta. Muchas gracias Qué por esa bacano. definición tan linda, Nati. ¿Hay alguna cosa que no hemos mencionado que te gustaría mencionar aquí? Em, Creo que hemos tocado en general todo. Me parece muy bacano, Nati, que estés haciendo esto. Gracias. Eh, lo digo es porque yo creo que uno le da también ponerle atención a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres creo que somos muchas las que lidiamos bajo dolor crónico Sí. y creo que eso tiene muchos aspectos detrás que se deberían considerar y no somos histéricas, es real lo que estamos sintiendo. Sí, Porque en una época la histeria fue un diagnóstico para las mujeres claro. y, y eso no debe ser, o sea, lo que estamos sintiendo es real y todas las personas que tienen dolor crónico es real y toca ponerle atención, toca trabajarlo. Em, Creo que no hay que darse por vencido. Yo sé que hay momentos en donde uno no puede más y uno se quiere quitar el pedazo, pero no hay que darse por vencido. Hay que seguir viendo qué otras herramientas hay. Por eso me parece muy lindo esto que estás haciendo, porque es traer como a colisión tal vez todas esas como cosas que hemos pasado, todas esas experiencias que todos hemos tenido. Mm, Y hay veces uno aprende de eso. Em, También como pues desde el área de la salud, yo creo que muchos de mis colegas siempre queremos dar lo mejor de nosotros. Tristemente, hay veces no tenemos ni el espacio ni las herramientas como, pero estoy seguro que hay colegas por ahí afuera
que están también trabajando en esto y sería muy bacano poder escuchar toda esta información que tú estás como coleccionando, porque hay información muy valiosa y darle sobre todo la oportunidad a otras terapias que Ujú, están ahí para poder ayudar. Eh, no sé, a mí me parece la acupuntura, me parece todo un tema muy importante para el manejo del dolor. Yo personalmente he tenido poca experiencia con la acupuntura, pero sé que es muy buena para ciertos ujú. casos. El ejercicio definitivamente, la fisioterapia y entrar y encontrar estas otras como áreas que son súper importantes, la salud mental, la psicoterapia, que definitivamente son súper importantes para todo este manejo. Sí, sí, es muy cierto. Muchas gracias por estas palabras tan lindas. Pero también lo que dices es no darse por vencido. Y yo he estado muchos, muchos momentos en mi vida ahí en donde yo digo, no puedo más y no sé por dónde Mm, más. En donde me encuentro como, como en un túnel en donde ya no hay luz. Como no sé mm, para dónde ir. Em, y uno a veces se desespera. O sea, me ha mm, pasado mucho. Pero yo creo que también es como empezar como a ampliar esa definición de dónde puede estar viniendo mi dolor, que muchas veces la dejamos muy cortita, mm, nos centramos solamente en un aspecto. Muchas veces, la mayoría de las veces, si es un dolor físico, nos centramos mucho en lo físico y no vemos que pueden haber otras cosas que pueden estar causando este dolor. Y eso, pues esto es lo que también me encantaría que la gente sepa, que hay muchas causas que pueden estar trayéndote estos síntomas que, que tal vez no parecen tan obvias, que no, al total, comienzo parece que no tienen nada que ver. Uno dice, ¿qué va a tener esto que ver con esto? Pero vale la pena intentarlo. Y es como total. también un poco como de motivación para seguir intentando cosas, cosas que se sientan bien para uno, para el cuerpo de uno. Yo creo que también hay mucha sabiduría en el cuerpo de uno cuando uno rechaza algún tipo de como terapia o algo que le parece como, uy, no, yo no quiero esto. A mí me pasa mucho con las cosas como invasivas, que me dicen como, no, pero trata de operarte y yo siento que mi cuerpo me dice, no, por favor, por aquí no. Entonces también como tratando cosas nuevas, pero siempre escuchándose a uno mismo y sabiendo que la sabiduría que uno tiene intrínsecamente adentro es cierta, es real para uno. Entonces, Total. Creo que ahí agregaría también no compararse, mm, por el mismo hecho de que hablamos varias veces de que cada persona es distinta, la percepción del dolor de cada persona es distinta, las situaciones por las que ha pasado cada persona es distinta, por ende, puede que lo que me haya funcionado a mí no te vaya a funcionar a ti, pero igual no quiere decir que sea bueno probarlo, o sea bueno probar otras cosas. ujú, Hoy en día existen tantas vainas que lo que tú dices me parece que la definición se debería abrir e intentar lo que te pueda servir. Yo siento que es válido y eso es algo que yo también estoy ya supremamente de acuerdo y es si hay algo que te sirva, eso es medicina, eso es salud, eso es terapia. No porque algo no esté investigado lo suficiente o porque alguien, no sé, quiencito no lo dijo o sí lo dijo, eso no quiere decir que no funcione o deje de funcionar. Por el sí, contrario, si hasta el mismo placebo te sirve, pues buenísimo, qué nota. Para eso es que existe el sí, placebo y yo creo que eso es lo chévere de cada uno, que cada uno se entienda, se encuentre. Yo creo que es súper importante entender el dolor de cada uno, de dónde mm, viene, con qué puede estar y todo lo que uno haga, por el contrario, va a estar bien, siempre y cuando uno no se haga daño a uno mismo. sí, sí, 100%. Bueno, Natis, para terminar, a mí me gusta terminar siempre como con una nota positiva. Y a mí me parece que el dolor es de nuestros maestros más grandes. Entonces, por eso siempre le pregunto a las personas con las que hablo, que ¿cuál crees que es el superpoder que te dio este dolor? Uf, qué pregunta tan bonita. Nunca me la había como cuestionado de esa manera, pero tal vez el superpoder que me dio este dolor, tal vez ha sido autocompasión
Sí, y como conocimiento propio, qué lindo. aceptación, creo que como eso, como autoaceptación, autocompasión y autoconocimiento tal vez ha sido el poder más lindo que me ha dado, porque a través de eso he podido lograr muchas cosas. Qué lindo eso, me encanta. El dolor como alguien que te trajo más cerca a ti mismo, ¿no? Tal Qué cual. lindo superpoder. Muchas gracias, Matis. Con esto me gustaría terminar la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu Mm, historia y todos tus conocimientos con nosotros, por tomarte el tiempo y bueno, Tan muchas bella, gracias. mi Nati. Gracias a ti por la invitación, me encanta, te sigo full, apoyo full este proyecto Gracias. y a la orden siempre lo que necesites. Muchas Y a los gracias, demás Matis. también, con gusto. Bueno, aquí si alguien se quiere conectar conmigo, me puede seguir en redes, en el Instagram, bajo thelittlethings.mindful. Entonces, ahí estoy en redes. Si alguien me quiere escribir, dejar comentarios, decir que quieren hablar conmigo, pues ahí estoy. Y el Qué resto, chévere. pues, Natis, te dejo. Muchas gracias por todo. Gracias, mi Nati, un abracito. Chao. Chao.